Bien. ¿Podéis dar la luz? Bueno, vosotros vais a ser maestros. Tenéis que conseguir que vuestros alumnos aprendan. Eso indica que el aprendizaje va a ser algo importante en vuestra profesión. Podríais pensar un poquito, os voy a pedir que hagáis otro tipo de actividad que se llama TPS, que significa en inglés Think, Pair, Share. Os voy a pedir que primero penséis, que luego compartáis en parejas, o si estáis tres juntos, pues tres. Y finalmente compartiremos la clase completa. Esta es una buena manera de conseguir que nuestros alumnos que estén poco acostumbrados a participar, que sean activos, que son tímidos, que no conocen a su profesor, pues de esta manera pierdan la vergüenza, ¿no? Porque una vez después de haber uno escrito lo que piensa y después de haberlo comentado con el compañero de al lado, pues es muy fácil contarlo a los demás. Es más difícil conseguir participación como lo hacemos, ¿no? A bote pronto, ¿no? Si yo os dijera a bote pronto, bueno, a ver, ¿quién me da características del aprendizaje? Pues a lo mejor lo podíamos hacer, pero la participación iba a ser muy limitada. Se dice que el problema de la participación en clase es que el 90% de la participación la hacen el 10% de los alumnos. Es decir, que muchos alumnos, cuando el profesor pregunta algo, se dan por aludidos, bueno, no, muchos no, pocos se dan por aludidos, y los otros piensan, bueno, ya responderá este que se explica muy bien o que piensa muy rápido. Sin embargo, si vosotros queréis que todos vuestros alumnos piensen y respondan a sus preguntas, esto es lo que tenéis que hacer. Decirles a vuestros alumnos, por favor, contestarme esta pregunta en una hoja aparte de la que estáis tomando apuntes y escribidme el nombre. Eso significa que puede ser recogido, identificado, calificado, ¿vale? Yo no lo voy a hacer para un día que vengo aquí, no os la podría devolver. No os las podría devolver. Entonces, esa es una primera cosa. Para que nuestros alumnos piensen, les tenemos que dar tiempo y les tenemos que hacer pensar que van a ser responsables de lo que piensen y de lo que escriban. Punto 1. Punto 2. Una manera de conseguir grandísimos niveles de discusión es si yo os pido que una vez que hayáis pensado y habéis escrito, compartáis con el compañero. ¿Por qué? Vosotros vais a oír un zumbido, o alguien desde aquí oiría un zumbido, pero lo que va a haber, si aquí hay 80 personas, va a haber 40 discusiones simultáneas. Eso es mucha discusión, ¿vale? Y eso es muy importante. Esa es la manera de conseguir el máximo nivel de discusión y de ruido. Te puede venir un compañero a protestar porque hay demasiado. De hecho, esta técnica lo llaman también en inglés, lo llaman grupos tumbadores, por el zumbido, por el murmullo que se produce en una clase cuando todos están hablando, ¿no? Por eso hay que hacer los grupos muy pequeñitos, de parejitas así, porque si no, al que está 3 sitios a la derecha ya no le oyes. Bien, entonces, ¿qué os voy a proponer para ejercitar esta técnica? Os voy a proponer que penséis qué características debe tener un aprendizaje para que digamos que ese aprendizaje es de calidad, es bueno, es de los mejores que pueden sacar nuestros alumnos. Y os voy a sugerir, os voy a aportar otra cosa que es, igual que antes os aportaba una ayuda metacognitiva, os decía, pensar qué principio físico podemos aplicar a esta situación, ¿no? Ahora no se trata de aplicar la física, ahora se trata de pensar qué es lo que tiene el aprendizaje de calidad. Y como es una cosa muy metafísica y normalmente no hemos pensado en ello, pues puede ser que no se nos ocurran cosas. Mi orientación sería pensar al revés, pensar características del aprendizaje de mala calidad. Y lo contrario será lo de lo bueno, ¿vale? Ese puede ser un camino. Vale, tomaros un par de minutitos para pensar eso y luego os voy a pedir intentar escribirme, no sé, 4 o 5 características que se os ocurran del aprendizaje de calidad.
Y hay que hacer que las actividades sean divertidas. Otra manera de añadir interés a las actividades es ponerles un poquito de morbo. Por ejemplo, en este caso, pues el que penséis en las características del aprendizaje de mala calidad. Aquí nos he puesto el vídeo en el cual veíamos un poquito cuál es una de esas consecuencias. A ver, características del aprendizaje, vamos a poner aquí las del aprendizaje de calidad, y aquí vamos a intentar poner lo contrario, las características del aprendizaje de pobre calidad, malo, lo que no deberíamos hacer, si queréis con una N, de no calidad, sin calidad. A ver, alguien que me diga alguna característica. Bueno, veo que hay voluntarios. Si no hubiera voluntarios, yo ya empiezo por aquí, empiezo por atrás a preguntar. A ver, por ejemplo, que fuera útil. Bien. ¿Por qué? Porque desde luego, si tenemos que elegir, ¿veis? Por eso me decía yo, si tengo que elegir entre algo que puede ser útil y útil, ¿cuándo? ¿Útil cuándo? Siempre. ¿Eh? Algo que sea útil siempre, que lo puedas aplicar en cualquier... Que lo puedas aplicar a la vida real. Siempre sería algo maravilloso. Serían, digamos, los aprendizajes de malísima calidad, digo, de buenísima calidad, ¿no? Que me va a ser útil siempre, ¿no? No sé, pues por ejemplo, aprender a buscar cosas en Google, yo creo que no será siempre útil, ¿no? O el aprender a razonar, pensar críticamente, o el tener ciertas bases de matemáticas o de escritura correcta, ¿no? Eso no será útil. No, pero yo te decía el cuándo, pensando útil, puede ser útil, hombre, obviamente en el futuro, siempre. Incluso pensar una cosa, puede que algo que enseñéis vosotros a vuestros alumnos, ellos se lo enseñen a otras personas, con lo cual, bien, pero aquí podemos pensar que sea útil en el futuro para la profesión. Si tus alumnos enseñas en un nivel en el que, bueno, quién sabe qué serán, pues que les sea útil en su futuro aprendizaje, es decir, en los niveles siguientes de aprendizaje. Bien, esa es una característica. Y lo contrario sería la inutilidad. Yo creo que una de las razones por las que se nos olvidan tantas cosas de las que nos hacen aprender es porque nos hacen aprender muchas cosas que son inútiles. Y lo que es inútil, pues, rápidamente se cae. Más características. Ahora, muy bien, has dado una característica de un aprendizaje de calidad, pero pensad que yo os voy a preguntar para el siguiente. Que cuando me digáis una característica yo voy a preguntar, ¿por qué? Yo voy a preguntar, es el método socrático, ¿vale? Interactivo, ¿por qué? ¿Por qué interactivo? Para que sea un aprendizaje que el niño pueda hacer juegos para aprender las cosas o interactuar con materiales. ¿Y la oposición a eso qué sería? Si no fuera interactivo, que fuera pasivo, receptivo, ¿no? Bien, esto también nos lleva a un elemento que yo creo que hemos usado poco, la interactividad. Y otro elemento del que hemos abusado mucho, la pasividad. ¿Qué pasa? Que tened en cuenta que el modelo de enseñanza en las escuelas y universidades tomó la estructura de la industrialización. Poner los alumnos de una edad, tal, no sé qué. Y en ese modelo, y otro de los elementos es hacerlo lo más masivo posible. Tenemos aquí una prueba, está hecho un montón. Entonces, por ejemplo, uno puede, con grupos pequeños, puede hacer cosas de interactividad. Si sois 10 y empezamos a discutir, podríamos mantener una discusión los 10. Pero si somos 100, al final vamos a tener a muchos que están pero no están, ¿vale? Es decir, que también muchas veces, si se ha abusado de lo pasivo, ha sido también porque hemos intentado aplicar unos modelos de educación industriales y que llevan a eso. También viene de que había un concepto antiguamente autoritario de la educación, ¿no? Los profesores eran los que sabían, los alumnos eran los ignorantes, los alumnos a callarse y los profesores raca. Y eso venía un poco incluso hasta de la
de la transmisión un poco de doctrina religiosa, ¿no? Se hacía así, ¿no? Unos callaban y otros les contaban la palabra de Dios. A ver, más características. Progresista. Que sea, y justifícamelo. Porque trae nuevos cambios, nuevas ideas y formas diferentes de mirar. Progresista. Podríamos decir abierto a lo nuevo, ¿no? Abierto a la innovación, innovador. Y lo contrario, pues sería hacer siempre lo mismo, ¿no? Monótono, tradicional, convencional, retrógrado. Más características. Comprensivo. Comprensivo. A ver. Fuera de memoria, que no se nos olvide. Lo que aprendemos de memoria, la mitad de las cosas se pierden. Una cosa. Pensar, ¿dónde se produce el aprendizaje? En lo que entiendes, en lo que... Pero en la cabeza del que aprende, ¿no? Y si el que aprende comprende, eso va a quedar mucho mejor sujeto que si simplemente es algo que nos hemos metido de memorieta y que a lo mejor, como en la universidad, los 5 minutos, me lo sé ahora, ¿no? ¿Cómo está usted? Muy bien. Pero me lo preguntan en 20 segundos, no vaya a ser que se me olvide. Si me lo preguntan dentro de 3 meses, a lo mejor ya no me acuerdo. ¿Vale? Entonces ahí la enseñanza un poco nos hemos hecho trampas a nosotros mismos, ¿no? Por eso el concepto de los exámenes finales, de la memorización, pero eso no lleva a un aprendizaje eficaz. Más cosas. O sea, por tanto, lo tuyo lo podríamos poner como que debe basarse en la comprensión, ¿no? Esto también tiene que ver, supongo que ya sabéis lo que es el constructivismo, ¿no? Y la construcción de significados en la cabeza del que aprende. Si uno construye el conocimiento en su cabeza, ese conocimiento tiene una estructura, se hace significativo y eso es muy fácil que se mantenga mucho tiempo. Si no tiene esa estructura, va a durar poco. Eso nos lleva a ver, venga, más cosas. Bueno, chicos de esta clase, van muy mal, ¿eh? Por ahora las chicas, venga, eso. Bien, ¿veis? Hay que utilizar, esto es la gamificación. Si hacemos que esto se convierta en un juego, metemos un elemento competitivo, oye, les dejamos a los del género masculino que digan algo, les cedemos la palabra. Venga. Que lleve una crítica constructiva, que no sea negativa. Bueno, ahí tendríamos 2 elementos. El elemento crítico, ¿no? Y el elemento que ese tipo de crítica sea constructiva. Yo creo que una de las cosas que fracasamos es en hacer razonar a nuestros alumnos. Pero no nos debe extrañar que no razonen porque no les pedimos que lo hagan. No les pedimos que lo practiquen. Entonces no les podemos pedir que aprendan cosas que no le estamos dando oportunidades para que las desarrollen. En los países anglosajones tienen muy claro que uno de los elementos importantes es el razonamiento crítico y que es la capacidad de juzgar las cosas, de decir, bueno, ¿esto que me están diciendo es verdad o no es verdad? ¿En qué se basa? ¿Por qué? ¿En qué cosas se apoya? ¿Estas cosas en las que se apoya son hechos? ¿Son opiniones? Y entonces es una opinión apoyada en otras opiniones, pero que realmente no tiene un soporte empírico, experimental, basado en la realidad. Es decir, que en cierto modo es que el alumno aprenda a hacerse cuestiones. Antes decíamos lo importante que es que los profesores preguntemos cosas a los alumnos. Pero el objetivo es que al final sea el propio alumno el que se pueda plantear esas preguntas. Esa es una de las diferencias que os decía entre las metodologías inductivas light. El profesor te dice, léete esto, y luego el profe te dice, a ver, hazme preguntas. Pero hay un momento en el que tú le tienes que decir al alumno, a ver, plantéame preguntas. Tú a mí, alumno, plantéame al profesor. Y si en clase no puede ser, en el ejercicio, plantéame preguntas, ¿no? Pero luego al final lo que tenemos que llevar al alumno en las metodologías fuertes de aprendizaje inductivo es plantéate preguntas a ti mismo o a los miembros del equipo. Es decir,
lo que os decíamos antes, en esta situación, para hacer este proyecto, ¿sobre qué temas tenemos que buscar información? ¿Sobre qué temas tenemos que aprender para poder ponernos en una situación de conocimiento que podamos avanzar el proyecto, ¿no? Es decir, también, por tanto, un aprendizaje tendría que incluir habilidades, el desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico, ¿no? Es decir, y yo creo que muchas veces pensamos del aprendizaje como algo que se introduce en el que aprende, ¿no? Introducimos conocimientos, información. Y no, hay aprendizajes muy importantes que realmente lo que se basan es en hacer que la persona que aprende se desarrolla, que se haga capaz de hacer cosas que antes no era capaz de hacer, pues por ejemplo de razonar críticamente o de discutir no solo negativamente lo que dice el otro que me cae mal y voy a contraargumentar, sino aprender a razonar constructivamente, porque eso es la base del trabajo en equipo. Si tú en un equipo pones a gente que discute y que son críticos pero constructivamente, podrán colaborar y el trabajo en equipo irá para adelante. Si no, el trabajo en equipo será una tortura, por la cual a lo mejor hay que pasar para darse cuenta de la importancia de esas cosas. A ver, ¿habías levantado la mano? ¿No irías a decir lo mismo? No, bien, ha habido suerte. Venga. El aprendizaje se ha individualizado. Claro, decíamos, ¿dónde se produce el aprendizaje al final? En las cabezas de distintos individuos, y cada individuo es distinto. Y muchas veces, en la perspectiva esta que tenemos del profesor enseña, piensas, bueno, yo soy el profesor, yo les cuento esto de la mejor manera, ya se enterarán. Y no, y hay unos que se enterarán de una manera y otros que necesitarán otras cosas. Tenemos que pensar que cada alumno es distinto, tenemos que ir a conocer a nuestros alumnos, tenemos que ir a obtener información de nuestros alumnos. Por eso es tan importante la técnica esta del just-in-time teaching. Al final, tus alumnos te están haciendo muchas preguntas y tú puedes de esa manera calibrar qué cosas es las que entiende un alumno, qué cosas son las que te preguntan. Más características del aprendizaje de calidad. Fuerte, que estamos muy lejos. Veo otro chico por aquí también, que toca después, ¿eh? Muy bien. Creo que os animáis. Eso, que aunque seamos minoría, oye, pensad que algún día, los pocos hombres que quedamos en este gremio, a lo mejor algún día llega y dice, oye, pues ahora tiene que haber el 50% de hombres. Ese día, vamos, encontraremos trabajo. Venga. Ser empáticos, en este caso, ser empáticos. Que tiene también que ver con lo anterior, claro, es decir, tú en cierto modo tienes que identificar a esos alumnos e intentar sintonizar con ellos, establecer una sintonía, una comunidad de intereses, una relación. Muy bien, ahora te doy la palabra, pero hay un caballero que había pedido la palabra, vamos a ser galantes con el caballero. ¡Venga! El trabajo en equipo, la aportación de cada uno dentro del proyecto. Claro, y un aprendizaje en equipo es muy importante porque solo trabajando en equipo se aprende a trabajar en equipo. ¿Sabéis cuál es el problema que pasa aquí, que tenemos en las universidades para enseñar eso a nuestros alumnos? Que los profesores no sabemos trabajar en equipo tampoco, pero bueno, no nos enseñaron, entonces tenemos que partir de cero. Pero sí, ese es un elemento. Y su oposición sería el aprendizaje individual, compitiendo con tus compañeros. Yo creo que hay que ir a un concepto en el cual el aprendizaje es una competición contra uno mismo, para intentar mejorar. Y si eso lo puede hacer uno pasándoselo bien con los compañeros, pues mejor que mejor. A ver. No era con las ideas que sí. nos acompañan personalizado. En relación, individualizado, en relación a las características de cada persona que aprende, ¿no? Bien, son matices de lo mismo, pero que veis, ¿cuál es el problema aquí? El problema es, muchas veces los sistemas educativos nos han puesto tantos alumnos, y sobre todo en la universidad, les hemos tratado a los alumnos como una masa. Y una masa es algo cuyos miembros son anónimos. Y
Y yo soy profesor y sé lo difícil que es aprenderse los nombres de los alumnos, cuando tienes 100 o cuando tienes 150. Pero ya las cosas llegaron a un punto en el que hace muchos años muchos profesores, digamos, desistieron de eso, ¿no? Yo digo que es una cosa que aunque nos cueste, hay que intentarlo. Afortunadamente los maestros pues tienen menos alumnos y esa es una de las cosas que ellos tienen más fáciles. ¿Alguien se había quedado? Te veo, ¿alguien se había quedado con algo por decir? No, adelante. La motivaste. Vamos a ver, eso es. El alumno tiene que querer aprender. Si tú consigues que el alumno quiera aprender, aprenderá muchísimo más. Es más, puedes conseguir otra cosa, puedes llegar más. Si tú consigues provocar el deseo por aprender en un alumno, nunca se sabrá lo que has llegado a enseñarle. Porque si tú consigues que desee seguir aprendiendo sobre ese tema, seguirá aprendiendo y seguirá aprendiendo y seguirá aprendiendo mucho más de lo que tú le enseñaste. Por tanto, yo creo que muchas veces, además de lograr que nuestros alumnos aprendan, es todavía más importante lograr que nuestros alumnos deseen aprender. Y esa yo creo que es la diferencia, la que hace a los mejores maestros, ¿no? Los que consiguen que sus alumnos lleguen a un nivel de compromiso con su aprendizaje, pero que se basa en que sienten un deseo por aprender esas cosas. Más características. Que cambien la evaluación, que no sea del 1 al 10. Explícanoslo más. Que tú seas un 5, que tú seas la chica de 5, que tú seas la chica de 6, que tú seas la chica de 10. No sé cómo se cambiaría, pero habría que... Tenemos que aprender a utilizar la evaluación de otras maneras. Tenemos, si utilizamos la evaluación para clasificar a los alumnos, ¿no? Al final llegan los alumnos a decir, bueno, es que yo soy eso, ¿no? Yo soy de aprobadillos, no, ¿para qué me voy a esforzar más, ¿no? Por ejemplo, eso se puede conseguir cambiar si consigues transmitirle a tus alumnos que en el éxito en tu asignatura lo importante no es la capacidad, sino el compromiso y el trabajo. Yo eso, por ejemplo, lo logro, tengo un truco. Yo llevo muchos años, yo les pido a los alumnos que tienen matrícula, a los que sacan las mejores notas, yo siempre pongo el número máximo en matrícula. Pero les pido algo y les digo, escríbeme una carta para tus compañeros del año que viene, ¿cómo has podido aprender tanto en esta asignatura? ¿Qué has hecho? Porque esos alumnos son los que han sido capaces de sacar el mayor rendimiento de tu enseñanza. Luego ellos son los expertos en aprender contigo, en aprender cómo tú enseñas, que se lo cuenten a sus alumnos. Y yo he tenido incluso un par de alumnos que sacaron matrícula habiendo suspendido el año anterior la asignatura. Y entonces a eso les dije, vosotros obligatorios no tenéis que hacer. Tenéis que contarles a vuestros compañeros qué es lo que hicisteis el segundo año que no hicisteis el primero. Porque lo que yo quiero quitarles de la cabeza a los alumnos el primer día de clase es que piensen, bueno, yo voy a sacar esto y da igual lo que hagan. No. Depende de lo que hagas, podrás sacar la matrícula o podrás suspender. Aquí ha habido personas que un año han suspendido y el año siguiente han sacado matrícula. ¿Por qué? Porque se lo han tomado en serio y han trabajado. Más características. Que se valore la creatividad. Bien, tenemos que ir, claro, venimos de una situación en la que enseñar era transmitir, ¿no? Y entonces no tenías que crear cosas. Vamos hacia una situación, sobre todo en esto de la economía del futuro y del conocimiento, en la que la creatividad va a ser importantísima, en la que los problemas no van a ser, y los puestos de trabajo no van a ser sencillos. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos desarrollen, igual que decíamos la capacidad de razonamiento crítico, es muy importante que desarrollen la capacidad de razonamiento creativo. Y para eso también tienen que desear ser creativos. Y tenemos que meterles un poquito esa inquietud por ser creativos en sus cabezas. Muy importante. Más cosas. Bueno, yo creo que tenemos un montón de características del aprendizaje, ¿no? ¿Veis? Entre vosotros habéis aportado un montón de características que son más de las que yo tenía. Yo os voy a poner las que yo tenía para...
un poquito... ¡Uy! Vamos a ver estas características. ¡Ostras! Soy mago, ¿eh? La primera, útil. Estaba tapada. Tienen que ser aprendizajes que marquen la diferencia, que capaciten, que sean útiles en el futuro, que hagan competentes para... Sabéis que ahora muchas de las cosas se basan en competencias, ¿no? De efecto permanente. Esto no lo hemos dicho, parecía obvio después de ver el vídeo que habíamos visto de la Universidad de Cinco Minutos. Es decir, muchas de las cosas, por ejemplo, que decimos que son inútiles, es porque enseñamos cosas que posiblemente tienen fecha de caducidad. Entonces no van a ser útiles en el futuro. Y tendríamos que dedicar el tiempo para que nuestros alumnos aprendieran cosas que no tengan fecha de caducidad, ¿no? Que puedan perdurar más y que puedan autorrenovarse. Y la autorrenovación va a depender sobre todo del deseo, ¿no? Por seguir aprendiendo. Otra cosa importante, que sea relevante y transferible. Es decir, que esos resultados de aprendizaje, por ejemplo, ahora que tenemos tanto paro, pues que sean resultados de aprendizaje que proporcionen empleabilidad a los que adquieren esos aprendizajes. Por ejemplo, ya os habéis dado cuenta del inglés, ¿eh? El inglés que nos falta aprender, yo os diría, aprender todo el inglés que podáis. ¿Por qué? No os vais a pasar nunca. Nunca vais a aprender más del que os va a hacer falta y del que os va a venir bien. Y sobre todo tal y como se están poniendo las cosas. Que a lo mejor tenemos que acabar dando clases en Inglaterra o en Alemania, ¿eh? Bien, yo tengo un hermano que es profesor de instituto en Inglaterra y tengo una hermana que es profesora de español en Japón. O sea que... Y una hermana en Alemania que está de profesora en la universidad también. Bueno, que hay que buscarse la vida donde haya. El inglés es muy importante y el alemán. Lo del chino lo podéis dejar para después del alemán. ¿Vale? Es importante que el aprendizaje produzca cambios significativos. Esto, cuando uno mira la literatura anglosajona, hay dos términos que ellos usan distintas palabras y nosotros usamos la misma, y por eso os lo marco aquí para que no lo confundamos. Esto, lo de producir cambios significativos, es lo que se llama significant. Es decir, lo que te cambia. Tuviste una experiencia que dices, joder, yo salí de ahí cambiado y salí viendo las cosas de distinta manera. Es decir, que el aprendizaje no solo nos da información, sino que nos transforma, nos cambia. Bien. La otra acepción de significativo, que es la que se usa más en psicopedagogía, que esté lleno, significativo pero en el sentido que esté lleno de significado, es decir, meaningful en inglés. Es decir, que se fundamenta, esto ha salido, es lo que se fundamenta en la comprensión, en la construcción de conocimientos, en la estructuración de conocimientos, dentro de la cabeza del que aprende. Y bueno, yo creo que casi con esto, ¿cómo vamos de tiempo? 11:30, ya nos hemos pasado, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos, no pasa nada. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Os he echado tanto rollo que ya os he dejado sin energías. Bueno, si queréis, si a alguno le da vergüenza preguntar algo en público y me lo quiere preguntar luego en persona, yo todavía estaré por aquí unos minutos. Bueno, espero que hayáis aprendido algo, ¿vale? Ahora paso el gorro,